La siguiente historia tiene lugar entre el año 540 y el 710. La introducción del budismo en Japón lo cambió todo. Este hecho fue lo que marcó el inicio de la época Asuka, llamada así porque la corte se estableció en esta llanura, pero no en un lugar concreto. Resulta que estos tipos tenían la creencia de que cada vez que moría un emperador debían trasladarse a un palacio nuevo, porque el lugar se llenaba de impurezas y mierdas chungas. La amistad entre los japos de Yamato y los coreanos de Baekje era muy bonita, pero llegó el reino de Silla a molestar, como hacía siempre. Este reino provocó que muchos coreanos aliados de los japoneses se tuviesen que pirar y huir al archipiélago buscando algo de paz en Yamato. Llegó muchísima gente nueva a Japón, y con ellos más budismo, confucianismo y demás movidas extranjeras. Se cree que el clan de los Soga apareció aquí. Este clan comenzó a escalar en la jerarquía de los Suyis, y llegó a ser uno de los 3 clanes más poderosos cuando Soga no Iname logró casar a sus hijas con el emperador Kinmei, y consiguió el puesto de Omi, o ministro de Estado. Su influencia hizo que el budismo se expandiese entre las clases altas con relativa rapidez. En los años siguientes gobernaba el emperador Bidatsu, y su poder era débil, por lo que se apoyaba en 3 clanes. Clanes como los Mononobe y los Nakatomi eran 100% sintoístas, y eran maestros de ceremonia de la corte y controlaban a las tropas. Como no podía ser de otra manera, se opusieron a saco al budismo, destruyendo templos y estatuas de Buda. Vamos a hacer aquí un control, a controlar a esta juventud de hoy en día. Ellos preferían seguir con su sintoísmo tradicional, adorando a sus kamis particulares en santuarios. Por el contrario, los Soga fueron los que lideraron el frente budista. En el año 567, los Sogas dirigidos por Umako y los Mononobe dirigidos por Moriya comenzaron a darse de leches en una guerra civil que acabó con la batalla del monte Shigi. Los Soga, los pro-budistas, ganaron y los Mononobe perdieron toda legitimidad y se dieron el piro. Que voy a Estrasburgo y lo arreglo todo. El emperador Susun llegó al trono, pero tuvo diferencias con los Soga y estos le asesinaron. Aquí aparece una de las hijas del difunto emperador Kinmei, de origen Soga, la emperatriz Suiko, considerada la primera mujer en sentar su culo con plenos poderes en el trono de Crisantemo, aunque es cierto que el poder en la sombra era Soga no Umako, y también el príncipe y sobrino de la emperatriz Sotoku Taishi. Este último fue el artífice de la primera constitución japonesa, que tenía solo 17 artículos. En ella se buscó mejorar la organización de la burocracia en un estado imperial centralizado y conformado por un sistema de 12 rangos. Puso al budismo como la religión oficial de la corte, ya que molaba eso de tener que rezar a una sola figura, Buda, y no a cientos de deidades sintoístas. A mucha gente le sentó fatal, pero realmente ambas religiones convivieron bien durante cientos de años. Que te calles la boca. Este Sotoku era un auténtico fan de la cultura china y sus relaciones con la dinastía Sui fueron excelentes. De hecho, esta constitución la redactó en chino y les copió el calendario y su sistema de escritura, que originaría los kanjis. También construyó carreteras con ayuda del país vecino y realizó intercambios de estudiantes y embajadas oficiales para canjear conocimientos. De las cosas más importantes que hizo destaca el Horyoji, un templo budista en Ikaruga, la estructura más antigua de madera, que fue destruida y reconstruida un porrón de veces, como parece que era tradición. Soga no Umako siguió siendo el poder en la sombra del estado Yamato, construyendo el templo de Hokoji o Asukadera en la actual Kioto. Luego hubo otros como el Shiten Noji sobre la montaña Arahaka en Naniwa, la actual Osaka, o el Horyuji en Nara y llamado originalmente Ikarugadera. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. De los templos budistas japoneses destacan varias partes: las grandes puertas de acceso al recinto, la sala principal o kondo, donde está el altar y estatuas varias, el kodo o salón de actos para hacer reuniones, y la pagoda, la torre típica donde se guarda la estatua de Buda. En los templos sintoístas destacan más los santuarios pequeños o altares que guardan reliquias sagradas de los kami, y los tori, los típicos arcos de entrada. Los Haiden suelen ser una sala de oraciones y tras ellos se encuentra otro edificio llamado Honden, caracterizado por estos palitos en el tejado. Era el lugar de las ofrendas, reservado solo para unos pocos, pues allí se guarda el cuerpo sagrado del kami, el Gosintai, que puede ser desde espejos o joyas hasta el jodido monte Fuji. Tras la muerte de la emperatriz Suiko en el 628, la corte se dividió en 2 facciones, los que apoyaban al príncipe Tamura de los Soga y los que apoyaban al príncipe Yamashiro no Oe, hijo de Sotoku. Por presiones Sogas, este último acabó suicidándose y Tamura ascendió al trono con el nombre de emperador Yomei. Los Soga ya eran el clan supremo. Sin embargo, iban a llegar problemas para los Soga.
Sotoku y Umako lo habían palmado, y en el 642 llegó la emperatriz Kogyoku. Con ella el clan de los Soga liderados por Soga no Emishi y su hijo Soga no Iruka vivían la buena vida en la corte. Pero 3 años después ocurrió el incidente Ishii, un golpe de estado en contra de los Soga liderados por el príncipe Naka no Oe, hijo de la emperatriz, y Nakatomi no Kamatari, del clan prosintoísta Nakatomi. Fueron al Daigokuden, o gran sala de audiencias del palacio, y se liaron a espadazos con los Soga, matando a Iruka frente a la emperatriz y haciendo que Emishi, el padre, se suicidara incendiando su palacio. Con esto el clan Soga desapareció. ¡A tu casa! Todo esto ocurrió en el año 645. Ese mismo año, Kotoku fue nombrado nuevo emperador, y con él, Naka y Kamatari, comenzó la era Taika, una era de grandes reformas inspiradas en China y que cambiarían de arriba abajo todo el estado Yamato. De hecho, la corte se trasladó de Asuka a la ciudad de Naniwa, la actual Osaka, aunque el cambio no duraría mucho y volvieron a Asuka. Se reforzó la autoridad imperial por su relación con la sintoísta diosa Amaterasu y como protectores del budismo, y redujo el poder de los clanes locales. Expropió a los Ujis de sus tierras para quedárselas él y repartirlas de nuevo entre ellos, aunque sin su propiedad. Esta aristocracia de los Kuge, los antiguos Uji, serían los funcionarios encargados de recoger los impuestos, arroz fundamentalmente. Bajo las órdenes de estos Kuge seguían estando los campesinos, quienes tenían la obligación de trabajar el campo, en obras públicas y en prestar servicio militar, ya que el emperador comenzó a montarse un ejército. It's fucking cool. Usaron a muchos de estos campesinos alistados para conquistar terreno del norte de Honshu, habitado por los indígenas Emishi, es decir, antiguos Yomon y Ainus. A la larga no sería tan buena idea luchar contra ellos. Cuando murió el emperador Kotoku, Naka no Oe dijo que no le apetecía mandar, que prefería las sombras, así que le dijo a su madre que mandase ella otra vez, y reinó pero con el nombre de emperatriz Saimei. Y cuando esta murió el chico se lo pensó mejor, y ya reinó él mismo como el emperador Tenji. Siguió su amistad con Kamatari, y juntos redactaron el código Omi, que recopilaba diferentes leyes chinas y confucionistas conocidas como sistema Ritsuryo. Por ello, Nakatomi no Kamatari tuvo el privilegio de formar un nuevo clan por el 670, pasando a ser ahora Fujiwara. Sin embargo, poco después el emperador Tenji murió y su hijo el príncipe Otomo y su hermano Oama, quien vivía como un monje en las montañas, comenzaron una guerra civil por el poder, la guerra Jinshin. Oama ganó y reinó como Tenmu, buscando la mayor paz posible, y mandó construir la estatua de Buda Yakushi, protector de los necesitados. Ya era hora. Sí, ya era hora. Y es que en esta época proliferaron mucho los monasterios y sectas budistas, formando el estamento del clero, con jugoso poder dentro de la corte. Con todo ello, la estratificación social se fue consolidando. Se crean dos castas diferenciadas. Los Ryomin eran la clase alta incluyendo a los antiguos Uji, mientras que los Senmin eran los campesinos, esclavos o sirvientes. Estos fueron organizados en multitud de villas a lo largo de las 66 regiones o kunis del Japón de aquel entonces. Las dos instituciones imperiales más tochas fueron el departamento de culto, el Jingikan, encargado de designar al clero y los rituales religiosos, y el departamento de estado, el Daiokan, una especie de administración central. El Daiodaijin era el canciller del reino, o una especie de primer ministro, mano derecha del emperador. Este tipo era quien, por ejemplo, designaba a los gobernadores regionales. Toda esta nueva administración, funcionamiento judicial y demás rollos legales se agrupó en el llamado Código Taijo del año 702, y además comenzaron a crear las primeras monedas japonesas, las Wadokaichin, pero su uso no estaría muy extendido. La pela es la pela. Este emperador Tenmu tenía la imperiosa necesidad de legitimar su linaje, y por ello mandó redactar el Kojiki, textos históricos y mitológicos que narraban el pasado de la isla y escritos en un arcaico japonés. Lógicamente a su familia la ponía por las nubes. ¡Te he pillado con el carrito del helado! Más cercano a la realidad fue el Nihon Shoki, que además es la primera evidencia de la palabra Nihon o Nippon, es decir, Japón. En política exterior la cosa estaba jodida. El reino coreano de Baekje pidió ayuda a los japos porque resulta que el reino de Silla se había aliado con la China Tang y les estaban invadiendo. Los pobres Yamato sufrieron una terrible derrota en la batalla de Hakusukinoe. Baekje fue tomada por los chinos y Japón decidió cortar relaciones con sus vecinos. La hija de Tenmu, la emperatriz Jito, intentó crear una capital definitiva sin más traslados y mierdas de esas, que era un rollo, y la ciudad elegida sería Fujiwara-kyo en el año 694, la actual Kashihara. El problema es que 15 años después la emperatriz Genmei la cambió por Heijo-kyo, mejor conocida como la ciudad de Nara. Esta sería la nueva capital y allí se construyó un nuevo palacio imperial, el Palacio Heijo. Este traslado tuvo lugar en el año 710 y con ello comienza el periodo Nara. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte, si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.